Ejemplos de lesión celular y necrosis. Lesión isquémica e hipóxica. La isquemia y la lesión hipóxica son las formas más frecuentes de lesión celular en medicina clínica. La hipoxia es una reducción de la capacidad de transporte del oxígeno. La isquemia, que también causa claramente hipoxia, se debe a una reducción del flujo de sangre. La hipoxia sola permite el reparto continuo de sustancias para la glucólisis y la retirada de los desperdicios acumulados, por ejemplo, ácido láctico. La isquemia no, y por ello tiende a dañar a los tejidos antes que la hipoxia sola. La hipoxia lleva a que no se genere ATP en la mitocondria. El agotamiento del mismo tendrá múltiples efectos, los cuales inicialmente se tornarán reversibles. Entre ellos mencionaremos algunos. Primero, el fracaso del transportador de membrana sodio-potasio ATPasa hace que el sodio entre en la célula y que el potasio salga. Hay además un aumento de la entrada de calcio, así como una liberación de calcio de los depósitos intracelulares. La ganancia neta de soluto se acompaña de una de agua, edema celular y dilatación del retículo endoplasmático. El edema celular también aumenta debido a la carga osmótica producida por la acumulación de productos del metabolismo. 2. Se altera el metabolismo energético celular. Con la hipoxia, las células usan la glucólisis anaerobia para producir energía. En consecuencia, se agotan pronto los depósitos de glucógeno, al mismo tiempo que se produce una acumulación de ácido láctico y una reducción del pH intracelular. Tres. Disminución de la síntesis proteica debido al desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Todos los cambios mencionados son reversibles si se restaura la oxigenación. Si persiste la isquemia, aparece la lesión irreversible, una transición que depende en gran medida del grado de depresión del ATP y de la disfunción de la membrana, en particular de las membranas mitocondriales. Entre estos mecanismos tenemos la depresión del ATP, que induce un cambio en el poro de transición en la membrana mitocondrial. La formación del poro dará lugar a una disminución del potencial de membrana y a la difusión de los solutos. La depresión del ATP también libera citocromo C, un componente soluble de la cadena de transporte de electrones, regulador clave de la apoptosis. Segundo, el aumento del calcio citosólico activará las fosfolipasas de la membrana, lo que conduce a una pérdida progresiva de fosfolípidos y a lesión de la membrana. La reducción del ATP lleva también a una menor síntesis de fosfolípidos. El aumento del calcio citosólico activa proteasas intracelulares, lo que provoca la degradación de elementos intermedios del citoesqueleto y hace a la membrana celular proclive al estiramiento y a la rotura, en particular en el contexto de un edema celular. Tercero, los ácidos grasos libres y los lisofosfolípidos se acumulan en las células isquémicas debido a la degradación de los fosfolípidos. Estos son tóxicos directamente para las membranas. Lesión por isquemia reperfusión. La restauración del flujo de sangre en los tejidos